Buenos días, bienvenidos sean todos a este segundo webinar del mes de mayo. Les recordamos que debemos mantener los micrófonos y las cámaras apagadas para tratar de mantener la mayor atención en la actividad que vamos a realizar en estos 30-40 minutos. Este webinar es patrocinado por nuestro aliado en Bolivia, IS Energía, y nuestros aliados en Colombia, CST Consultoría, Concerto y Elite Training. Recordemos, por favor, mantener las cámaras apagadas. Hoy, o este mes de mayo, estamos cumpliendo con el segundo webinar del set de los webinars para los análisis de peligros y riesgos que ustedes, o la gran mayoría de ustedes, escogió a través de nuestras redes sociales. Para quien no nos conoce, nosotros somos una consultoría en seguridad funcional y riesgo de proceso. Nosotros estamos enmarcados, o nuestro trabajo se enmarca en los requisitos o en la normativa ISC 61511. Por eso tenemos un sistema de gestión de seguridad funcional conforme a esa norma, con todos nuestros procedimientos certificados a través de Rixnology. Todo nuestro personal está especializado en cada una de las tareas y actividades que desarrollamos. Y pues obviamente ofrecemos los servicios asociados a los servicios y asesorías asociados al ciclo de vida de seguridad de los sistemas instrumentados, y también todos aquellos servicios relacionados con estudios especiales o estudios de seguridad o análisis de riesgo. Nuestras unidades de negocio son básicamente 6, que es lo que ven en pantalla. Una de nuestras unidades de negocio se enfoca en los análisis de peligros y riesgos, que es parte de lo que vamos a ver el día de hoy sobre el HAZOP. Además de eso, hacemos análisis cuantitativo de riesgo, WARIF, BOUTAI, etc. Hacemos todos los estudios o todo lo relacionado con el ciclo de vida de los sistemas instrumentados de seguridad, el ciclo de vida de los sistemas de fire and gas. Tenemos una unidad de negocio nueva en nuestra organización, Cyber Security. Esto de acuerdo a lo que la normativa o la actualización de la normativa IS 61511. Hacemos algunos estudios especiales relacionados con sistemas de gestión de alarmas, sistemas o gestión de seguridad de los procesos, y tenemos una unidad que ha venido creciendo con bastante fuerza sobre la capacitación. Entonces, ¿por qué nosotros estamos enmarcados en la normativa IS 61511? Bueno, sencillamente porque así lo establece, lo pide. Nosotros debemos tener un sistema de gestión de calidad si estamos dando un servicio o suministrando un producto a alguna organización que tenga responsabilidad sobre un sistema instrumentado de seguridad. Y si no, en este caso nosotros ofrecemos servicio directo sobre ese sistema instrumentado de seguridad, pues entonces debemos tener un sistema de gestión de seguridad funcional certificado, avalado, o que sea reconocido por alguna institución que le pueda dar crédito a la organización. Asimismo, la norma IS 61511 nos habla de las competencias, porque no solamente se requiere tener un sistema de gestión, sino también se requiere que el personal que trabaja o que realiza, ejecuta actividades para o relacionadas con los sistemas instrumentados de seguridad debe ser competente. Y es parte de lo que nosotros hoy estamos haciendo, brindando pues algunos conocimientos para ampliar o fortalecer esas competencias en el personal que se dedica al área de la seguridad de los procesos, seguridad funcional o ingeniería de riesgo, como muchos lo conocen. CSF ha estado operando desde el año 2006. Atendemos varios países en la región, Estados Unidos, Colombia, Argentina, como por ejemplo. Todo nuestro personal está certificado y es competente, como les dije anteriormente, para las actividades que desarrollamos en nuestra organización. Tenemos una alianza con Rixnology para poder certificar al personal de Venezuela. Hemos desarrollado nuestras propias herramientas de software para realizar los estudios de seguridad, y hemos logrado
desarrollar 2 programas de capacitación, uno en seguridad funcional y otro en seguridad de los procesos, que migraron o se transformaron en 2 diplomados avalados por una de nuestras universidades, la Universidad Metropolitana de Venezuela. Esperamos próximamente anunciar que estos diplomados, si Dios quiere, puedan ser dictados vía online. Muy bien, pero para hablar sobre las claves de éxito, o las claves para un HACCP exitoso, debemos empezar por lo básico. ¿Qué es un HACCP? Quizás muchos de ustedes saben qué es un HACCP, quizás algunos están entrando nuevos en esta materia, o están experimentando en esta área, o sencillamente pues tenemos que reforzar el conocimiento. Y el HACCP, por sus siglas en inglés, Hazard and Operability, es un estudio de identificación de peligros y problemas operacionales que a través de las desviaciones a la intención de diseño se puedan identificar esos escenarios peligrosos que debamos revisar, que debamos atender para verificar la necesidad de incorporar sistemas de prevención o sistemas de mitigación, llámense barreras, o llámense medidas o acciones preventivas o de mitigación. ¿Cómo lo hacemos? Utilizando palabras guías y variables de proceso que nos permitan hacer malfuncionar todos los elementos asociados al sistema y también nos permita realizar un análisis sobre la mala operación debido a los errores que puede cometer el personal de operaciones o el personal de mantenimiento en las áreas. Este estudio considera un escenario peligroso a la vez. No hay múltiples análisis de múltiples causas y es efectivo para cualquier etapa de la vida operacional de la planta, sobre todo en el diseño y en cualquier modificación que se pueda realizar en las plantas existentes. Es tan efectivo que incluso es el estudio más popular, ¿no? El estudio que más popularidad tiene en el área de los análisis de riesgo. Incluso es el más usado y es tanto así que a veces lo mal usamos o lo mal empleamos en las ingenierías. Y no lo sabemos. Muchas veces no sabemos que estamos haciendo las cosas mal. Y hoy estamos pues para darle algunas indicaciones que desde nuestro punto de vista y con la experiencia que hemos tenido en todos estos años, podemos darles algunos tips pues para mejorar esos resultados de los estudios HACCP. Entonces, ¿cuál sería el objetivo que persigue un estudio HACCP? El estudio HACCP básicamente lo que persigue es lo que estamos viendo en pantalla, es identificar la secuencia de esos eventos que dan lugar al escenario peligroso y los factores que contribuyen a su desarrollo. O, en otras palabras, identificar el evento tope que está directamente relacionado con la desviación del proceso. Alto nivel, bajo nivel, más presión, menos presión, etcétera. ¿Qué causa me deriva o me conlleva a esa desviación de proceso? ¿Y cuál es su consecuencia final o cuál es el evento final del escenario peligroso? Para poder determinar si las herramientas o si las medidas que estamos incorporando de protección, ya sea prevención o de mitigación, son suficientes para minimizar el riesgo, para reducir, ya sea reduciendo la frecuencia de ocurrencia de este evento tope, o ya sea mitigando las consecuencias. En el HACCP muchas veces nos permite calcular o estimar de forma cualitativa el riesgo. La norma ISE 61882, que habla sobre el HACCP específicamente, no nos hace esta sugerencia, pero bien es una buena recomendación o es una buena práctica cuando tenemos que desarrollar estudios posteriores. ¿Cuáles son esos estudios? Un estudio de verificación de capas de protección o un LOPA o algún otro tipo de estudios que nos permita pues darle validez a esas barreras que estamos incorporando en nuestra ingeniería para reducir los riesgos. Es básicamente lo que nosotros recomendamos
hacer un estudio HAZOP en cuanto a estimación de riesgo es estimar el riesgo inherente del proceso. Ese riesgo que está asociado a la causa sin considerar las protecciones y el evento tope, pues obviamente aquel evento que se puede generar sin considerar esas protecciones. Eso nos da un riesgo inherente y en función a eso nos permite o podemos avanzar hacia otros estudios como el LOPA, que es muy conocido, o las gráficas de riesgo, para evaluar si entonces esas barreras son suficientes o no. Muchas organizaciones incorporan en el estudio HAZOP una validación de las barreras preventivas y de mitigación, estimando un segundo riesgo. Algunos lo llaman riesgo actual. Estas mismas organizaciones también consideran dentro del estudio HAZOP la evaluación de las recomendaciones, y eso en estas organizaciones lo llegan a llamar riesgo final o riesgo mitigado o riesgo residual. Nosotros no estamos muy convencidos de que sea una buena técnica, porque hay que tener mucho cuidado en el uso de esta técnica. Pensamos que entonces haciendo el HAZOP de esta manera no necesitamos hacer ningún otro estudio, y recordemos que cada estudio de riesgo tiene un objetivo específico y no podemos desvirtuar su fin. El fin del estudio o el objetivo del estudio HAZOP es identificar peligros y problemas operacionales. ¿Que nos permite estimar un riesgo? Sí, pero ¿hasta dónde vamos a llegar? Hasta lo que realmente necesitamos, como lo que les dije, un riesgo inherente. Pero llevarlo a evaluar las barreras preventivas y barreras de mitigación dentro del estudio de HAZOP, creo que es posible que esto nos lleve a cometer algunos errores sistemáticos. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando consideramos esto y no dejar o no perder de vista que existen otros estudios para validar esas barreras. Entonces, ¿qué estamos haciendo mal cuando ejecutamos los estudios HAZOP? Bueno, no planificamos adecuadamente porque nos olvidamos que tenemos que hacer estudios de riesgo, nos olvidamos de la seguridad de los procesos y resulta que, bueno, no lo estamos haciendo bien. Por ahí veo un mensaje, el audio no se escucha. Por favor me indican si todos pueden o logran escuchar. Si no planificamos adecuadamente, entonces no podemos pretender obtener buenos resultados del estudio HAZOP. Muchas veces lo que hacemos es subestimar el impacto que puede tener los resultados del estudio sobre la ingeniería. Y pensamos que, bueno, como el estudio HAZOP sencillamente es un hito que nos permite facturar o que nos permite completar la fase de ingeniería básica o cualquier otra fase de ingeniería, pues lo hacemos, pues, porque es un requerimiento de la ingeniería, es un requerimiento del proyecto, más no estamos visualizando de que es una oportunidad. ¿Una oportunidad para qué? Para reducir los riesgos, para minimizar frecuencias, para mitigar consecuencias. A veces hacemos el HAZOP y pues sencillamente no disponemos de la información. No se han actualizado los planos, no se han actualizado las revisiones, no se han incorporado los comentarios del cliente en la documentación, en los diagramas de tubería, en los documentos, etcétera. Y muchas veces también queremos pretender validar la ingeniería o completar la ingeniería con el estudio HAZOP. Particularmente he escuchado comentarios de clientes o de algunas personas allegadas que, bueno, vamos a esperar al estudio HAZOP para resolver este problema de ingeniería. ¡Ey! No. El estudio HAZOP no es para resolver un problema de ingeniería. Se supone que estamos diseñando como nos indican las buenas prácticas. Se supone que estamos haciendo lo que corresponde en función a las normativas y a lo que nos dicta nuestra organización,
y se supone que la ingeniería está bien. No tenemos que esperar un HACCP para resolver un problema de ingeniería. Eso tenemos que resolverlo antes. El HACCP sencillamente va a evaluar o va a hacer mal funcionar todos los elementos de esa ingeniería para ver si es requerido alguna acción de mitigación adicional o una acción de prevención adicional. Muchas veces nos encontramos con grupos de trabajo que son numerosos y esto normalmente obedece a que en la ingeniería participan muchas empresas. Una empresa se encarga de un sistema, otra organización se encarga de otro sistema de la ingeniería, además está el cliente y pues las personas que conducen la actividad nos pudiera llevar a tener un grupo numeroso y realmente no es favorable para un estudio de HACCP. A veces es inevitable tenerlo, pero hay que procurar garantizar que las personas que participen sean las necesarias o que ellas pues no tengan las competencias requeridas para participar. ¿Sí? Hay un mínimo de competencia que requiere el personal que participa o en un estudio de HACCP, lo vamos a ver más adelante. O que hacemos mal también, que cuando vamos a un HACCP, pues sencillamente no prestamos la atención correspondiente y estamos pendientes de otras actividades laborales que hacen que interrumpan mi gestión o mi participación dentro del estudio HACCP. O bueno, sencillamente no disponemos de tiempo suficiente. ¿Por qué? Porque no planificamos la actividad, porque pensamos que el estudio HACCP se puede hacer en 2, 3, 4, 5 días sin preguntar a las personas que son competentes cuál es el tiempo requerido para hacer la actividad, en qué momento, en cuánto tiempo vamos a tener resultados y dependiendo de lo que tenemos, pues ver si afecta o no afecta la ingeniería. Entonces, nosotros hemos considerado básicamente 6 líneas o apuntamos a 6 direcciones cuando queremos hablar de un HACCP exitoso. Y esos factores a considerar, pues obviamente el primero de ellos es la planificación. Si no existe planificación, no vamos a tener un buen resultado del estudio. Hay que considerar la documentación que se requiere para desarrollar el estudio HACCP, qué actividades previas necesitamos realizar para poder ejecutar el HACCP sin inconveniente, cuál es ese grupo de trabajo que debe participar y cuáles son sus competencias, cuál es el perfil del líder y cuál es el perfil del secretario. Muchas veces nos olvidamos del secretario o del asistente de HACCP y bueno, justamente es el que asiste al líder en la actividad y debe tener un mínimo de competencia para poder participar en el estudio HACCP. Y pues obviamente hay algunos tips de aplicación de la técnica que nos van a permitir tener o pensamos nosotros, que nos permitiría tener un HACCP exitoso. Cuando hablamos de planificación, nos referimos a que el HACCP se debe hacer en el momento oportuno, cuando la ingeniería realmente lo requiere, cuando la instalación realmente lo requiere, no por salir del paso, no por dar cumplimiento a un checklist de que, ok, ya lo hice. No, no, esa no es la intención. La intención de planificar es que una vez que se esté finalizando la ingeniería básica, se pueda desarrollar el estudio HACCP previo a la ingeniería de detalle, pero obviamente debe ser parte del proyecto para poder garantizar de que todas las actividades que conllevan a la ejecución del estudio de HACCP puedan estar debidamente planificadas, detalladas, disponer de los recursos necesarios y que no se haga, como ya lo he dicho antes, pues por salir del paso. Esto debe considerar obviamente cuál es la duración o la estimación que pudiera que pudiera llevar la ejecución del estudio. No es una receta, eso depende de la complejidad. Algunos dicen, no, el número de nodos te da el tiempo de ejecución. Sí, te puede dar una aproximación, pero ¿qué tan complejo definiste los nodos? ¿Cómo definiste los nodos? ¿O cómo pretenderías definir los nodos? ¿Qué tan compleja es el sistema o la instalación para poder decir si te duras 1 semana, 2 semanas o 3 semanas?
y también depende de la disponibilidad de tiempo de las personas que van a participar. En muchas organizaciones dicen, mira, vamos a hacer un HACCP, pero yo no puedo darle dedicación exclusiva a mi personal al estudio. Entonces tenemos que reducir el tiempo día o la jornada del estudio HACCP quizás a la mitad para poder para que ese personal pues, se pueda dedicar quizás a otras actividades el resto de la jornada. Entonces hay que incluir en la planificación del proyecto el estudio HACCP. Y esto no depende del líder. Esto no depende del líder, esto no depende del secretario, no depende del grupo de trabajo. Esto depende del proyecto, del líder del proyecto, del gerente del proyecto, de las personas que están encargadas del proyecto. La documentación tiene que ser suficientemente madura. Y cuando hablamos de madurez, hablamos de que la documentación debe ser revisada, comentada y actualizada. Comentada por el cliente y actualizada por quien está desarrollando la ingeniería. Si esto no ocurre en el HACCP, pues obviamente nos vamos a encontrar con ciertas discrepancias entre lo que dice el cliente y lo que dice quien desarrolla la ingeniería, y esto seguramente va a traer retraso en la actividad o no vamos a poder representar en el HACCP o hacer el análisis según los requerimientos del cliente porque no está actualizado el plan. Incluso en algunas oportunidades he visto cómo se han cancelado estudios HACCP por esta situación. Si la documentación no está actualizada según como lo ha pedido el cliente o no está suficiente madura, pues el HACCP sencillamente hay que cancelarlo. No podemos aventurarnos a continuar con una actividad que no va a dar los frutos que se requieran. Los paquetes de ingeniería todos deben estar completados con información igualmente suficientemente madura, revisada, comentada y actualizada. Y en el caso de las instalaciones existentes, debemos garantizar que la documentación esté actualizada. Hemos visto casos de que solicitan la actualización o solicitan desarrollar un estudio HACCP en una instalación X, pero la información no está actualizada desde hace 10 años, desde hace 15 años, y pretenden también utilizar el estudio HACCP para que se generen actividades complementarias o generen actividades de actualización de la documentación, y esa no es la intención. Incluso cuando hacemos el estudio HACCP, debemos garantizar que haya información complementaria específica sobre equipos, hojas de datos, documentos específicos de algún instrumento que pueda ser requerido en el momento de la ejecución de las sesiones de trabajo para poder, pues, no retrasar la actividad en la búsqueda de información. Todo debe estar a la mano cuando estemos haciendo un estudio HACCP, todo debe estar completado y toda esa información debe estar completada y debe ser suficientemente madura. Esas actividades previas que necesitamos para tener un HACCP exitoso es seleccionar con anterioridad al personal. No un día antes vamos a decidir qué personal va a asistir al HACCP. ¿No? Vamos a seleccionar con anticipación el personal que va a asistir al HACCP. Independientemente si participa o no participa en ingeniería, debe conocer el proceso. Y no es en el estudio HACCP que él va a conocer el proceso. Antes del estudio HACCP, él tiene que aprender cuál es el proceso y cómo podría ser su aporte en el desarrollo del estudio. Debemos también definir los nodos y esas desviaciones que se van a analizar durante el estudio HACCP. ¿Qué nos permite esto? Bueno, obviamente nos va a permitir avanzar a pasos agigantados en la ejecución del estudio. No tenemos que esperar el día del estudio de HACCP para definir los nodos. ¿Cuánto tiempo nos demora definir los nodos? ¿Cuánto tiempo llevamos en las discusiones para aclarar cuáles son las desviaciones que vamos a ver, si hay más o menos temperatura, o más presión o menos presión, etcétera? Esto pudiera llevar incluso un día de HACCP, medio día de HACCP, y es un tiempo valioso. Las filosofías de operación, control y los procedimientos operacionales
deben garantizar que hagan match con la información de los diagramas de tubería e instrumentación, de los diagramas de flujo de proceso. Si eso no existe, debemos ir al punto de documentación y validar pues que esta información sea actualizada. No podemos pretender de que hagamos un HACCP de unos diagramas de tubería e instrumentación, de unos DTI o PNID, con una filosofía de operación desactualizada, que no tiene relación con lo que está escrito en los planos. Entonces, debemos garantizar antes del estudio HACCP que esta filosofía de operación y control y todos los procedimientos operacionales de mantenimiento y todos aquellos modos de operación distintos estén acorde con lo que nos dicen los planos que tenemos que utilizar para la actividad. Ese grupo de trabajo que va a participar tiene que ser obviamente especialista en el área que representa. No podemos pretender que una persona sin experiencia participe en el HACCP para aportar suficiente ideas como para la resolución de los dos problemas. No es que no pueda participar, sí puede participar, pero tiene que ser especialista. Tiene que garantizar, tiene que tener capacidad para poder desafiar la intención del diseño desde su punto de vista o desde su especialidad. Y obviamente debe tener capacidad de que en las discusiones sea objetivo, sea preciso, para no extender pues, el tiempo de discusión de un tema en específico y no divagar y hacernos de alguna manera perder el tiempo. Obviamente el líder tiene una gran responsabilidad en esto, pero cada uno debemos estar conscientes que debemos ser objetivos y precisos en las discusiones que se desarrollan o que desarrollamos dentro de un HACCP. Debemos estar concentrados y enfocados en ninguna otra actividad laboral puede interrumpir nuestra participación en el estudio HACCP, y el grupo de trabajo tiene que garantizar de todas el personal de operaciones. El HACCP básicamente es por y para operaciones. El HACCP es para evaluar si hay problemas operacionales. ¿Quién va a operar la planta? Operaciones. ¿Quién va a ser el custodio de la planta? Operaciones. No podemos pretender hacer un HACCP sin operaciones. No tendría sentido alguno que hagamos un HACCP sin el personal de operaciones. Si es una instalación nueva de un cliente nuevo, una nueva empresa, decidieron hacer una instalación X, pues tenemos que llamar gente que sea especialista en operaciones de plantas similares para que participe en ese HACCP. No podemos hacer un HACCP entonces si no hay personal de operaciones en la actividad. Este es un punto muy, muy importante. Incluso, al igual que el tema de la documentación, si no hay personal de operaciones, es incluso a veces preferible suspender la actividad. Las competencias del líder y el secretario, pues muchos las conocen, pero es necesario recalcarlas. Obviamente tienen que dominar la técnica. El líder, pues, tiene un nivel superior al secretario, eso es evidente o eso es obvio, pero deben conocer el proceso y qué normas están relacionadas. Si el líder no conoce el proceso, no puede hacer el HACCP, aun cuando se sepa la metodología. De pies a cabeza o de cabeza a pie, no puede hacer el HACCP. Si yo no conozco de una actividad específica, ¿cómo puedo liderar o cómo puedo desafiar las intenciones de diseño del proceso si no lo conozco? A veces en clases que he dado de los diplomados pongo el ejemplo de una operación a corazón abierto. ¿Se puede hacer un HACCP? ¿Se puede hacer un PHA? Por supuesto que sí, pero conozco de medicina, conozco de las actividades o los riesgos en cada una de las actividades o paso a paso de esa operación, a corazón abierto. No lo conozco. Entonces, ¿cómo puedo pretender ser líder de una actividad que va a analizar un proceso que desconozco? Entonces, tenemos que estar convencidos, o el líder debe tener una amplia experiencia en procesos similares para poder hacer la actividad. Obviamente debemos, como líderes o secretarios, saber interpretar los planos y toda la documentación relacionada con el proyecto para poder identificar esas vulnerabilidades en el proceso. Si sé interpretar un plano, si conozco que debe existir en un plano,
pues obviamente voy a poder identificar de manera fácil cuáles son esas vulnerabilidades que debemos atacar o mejorar desde el punto de vista de seguridad. Y obviamente debemos, como líderes y secretarios, saber dirigir y controlar las discusiones que se hacen en torno a un tema específico para no perder el tiempo en el estudio HAZOP. Por último, dentro de la aplicación de la técnica, nosotros consideramos que lo valioso para que un HAZOP sea exitoso es que sea bien definido los límites del estudio. Esto trae muchísimo problema cuando se inicia una actividad, la discusión de los límites de estudio, hasta dónde es el alcance, se debe considerar este sistema o aquel otro. Debemos estar conscientes de cómo estamos haciendo la valoración del riesgo y qué apunta, hacia dónde apunta la organización en términos de tolerabilidad del riesgo. Saber identificar cuáles son esas salvaguardas. No todo es una salvaguarda. Ah, bueno, aquí tiene una alarma por alta presión, aquí tiene otra, aquí tiene, voy a colocar como salvaguarda una alarma, voy a colocar como salvaguarda el procedimiento, voy a colocar como salvaguarda que el operador está bien entrenado. No, todo eso es una sola salvaguarda. Una alarma te dispara una actividad operacional. ¿Y qué debe estar inmerso dentro de todo eso? La alarma, el procedimiento y el operador bien entrenado. Entonces, no te sirve de nada una alarma si no tienes los otros dos elementos. Entonces, debemos tener cuidado cómo identificamos las salvaguardas y cómo identificamos esos problemas operacionales, pues que, como le dije al principio, es una actividad para un par causa-consecuencia, y aún así, a veces nos encontramos en estudios HAZOP que quieren que se haga la evaluación de un escenario por falla de varios elementos a la vez. La aplicación de la técnica para que el HAZOP sea exitoso debe considerar todos los modos de operación, como lo son mantenimiento, parada, arranque. Incluso hay otros modos de operación que pudieran ser más peligrosos o más riesgosos que la propia operación. Entonces, debemos tener cuidado con esto y considerar todos esos modos de operación que se pueden presentar en la operación de la planta. Hay algunas claves también, pues, para que ahora que estamos en tiempos de cuarentena en la mayoría de los países, también hay unos tips que podemos dar para que un HAZOP sea exitoso si lo estamos haciendo vía online. Y lo principal que debemos garantizar es que se hagan pruebas de conectividad previa a las sesiones de HAZOP. Hemos tenido oportunidad de hacer algunos de estos trabajos vía online. Sin embargo, suele haber problemas en la sala de reuniones del cliente. No se hacen pruebas para ver si las unidades de audio son suficientes para que se escuche vía internet. Y pues a veces es necesario tener prácticamente unos traductores o algunas personas que puedan repetir la información que da una persona en la sala para poder escucharlo y que se pueda dar validez a su opinión. De todas hay que hacer pruebas de conectividad, pruebas de audio, pruebas de video para garantizar que la actividad sea exitosa y considerar que cuando se hace en esta modalidad, como no estamos de forma presencial, pudiera ser un poco más tediosa la actividad y hay que pues, considerar que las sesiones sean mucho más cortas a lo tradicional. Y por esa misma razón hay que aplicar algunas estrategias de participación a todo el equipo de trabajo. Es fácil perderse o perder la atención de la actividad que se está desarrollando, más si es online. Lo vemos cuando hacemos HAZOP presencial, pues más rápido es perder la atención cuando es vía online. Entonces hay que aplicar, el líder de la actividad tiene que aplicar algunas estrategias diferentes para poder mantener esa atención de todo el equipo de trabajo y pues asegurar que esas actividades previas que dijimos en el punto anterior sean
cumplidas a cabalidad, y esto nos va a permitir que si el HACCP es vía online, se desarrolle de manera exitosa. En resumen, ¿cuál es el objetivo del estudio HACCP? Pues la identificación de riesgo. Identificamos esos peligros y los problemas operacionales a través de las desviaciones de la intención de diseño. No es un estudio infalible. El estudio HACCP no es todoterreno, no nos sirve para todo, tiene un objetivo específico, como se dice allí, como lo pueden ver. Debe ser ejecutado oportunamente para poder lograr el máximo provecho del estudio, del análisis de riesgo. Si no aprovechamos la oportunidad, seguramente no vamos a poder completar las actividades como deseamos, como queremos. Pero no debemos olvidar tampoco que antes de hacer el estudio HACCP, debemos realizar algunos otros estudios de seguridad como en las fases iniciales del proceso. Si esto no lo hacemos, pues tampoco vamos a poder sacar el máximo provecho del estudio HACCP, pues sencillamente el impacto va a ser mayor en la ingeniería. Tenemos que garantizar la documentación completa y actualizada. Debemos garantizar que el líder tenga las competencias requeridas para poder desarrollar la actividad con total satisfacción. No olvidemos que operaciones siempre debe estar presente en cada una de las sesiones de trabajo de HACCP. Si esto no es así, el HACCP no va a ser exitoso. Se deben considerar todos los modos de operación, como les dije hace un momento, y tengan la seguridad de esto. No existen dos HACCP iguales. No hay manera que dos HACCP sean iguales. Aun cuando sea una planta idéntica y aun cuando utilice el mismo personal para desarrollar la actividad, jamás el HACCP o los resultados van a ser iguales. Recuerden que esto es un estudio cualitativo, existe subjetividad dentro del análisis que obviamente debemos tratar de eliminar esas subjetividades, pero es un estudio cualitativo y a la medida que pasa el tiempo, pues obviamente vamos adquiriendo experiencia o pensamos de forma diferente sobre un punto en particular. Bueno, señores, muchísimas gracias por atendernos el día de hoy. Estamos pues abiertos a cualquier pregunta que deseen hacer para poder responderla. Muchos saludos a todos que veo por aquí conectados. Nombres conocidos. Juan, Ricardo, gracias por atender a la actividad. Si tienen alguna pregunta en específico, recuerden que este mes de mayo estaremos dando 2 webinars adicionales la semana que viene sobre las claves de éxito para un bow tie, y finalmente a finales del mes estaremos dando un webinar sobre las estrategias de sistema contra incendio. Por aquí veo unas preguntas, gracias. Objetiva tu presentación. Tratamos de ser directos sobre la actividad, diferencia entre HACCP y HACCP, diferencia entre HACCP y CHACCP. Bueno, el HACCP es una identificación de peligros. El HACCP pues es una actividad, digamos, que es más general, es más genérica. Nos permite, igualmente nos permite identificar peligros, pero no es tan sistemática y estructurada como el estudio HACCP. El estudio HACCP requiere ya que la información esté lo suficientemente madura para poder ejecutarlo, y el estudio HACCP lo puedes hacer en una fase conceptual, en una fase en visualización, o incluso en cualquier tipo de proyecto. Comentaba la semana pasada, una edificación, un laboratorio, un edificio comedor, incluso puedes aplicar la técnica del HACCP. Fundamental para realizar HACCP en tiempo adecuado y forma óptima. Bueno, muchas gracias. ¿Qué matriz de riesgo recomiendan? La matriz de riesgo depende pues de la organización que estamos
atendiendo, a quienes le estamos haciendo la actividad. En teoría, cada organización debería tener una matriz de riesgo definida y en función de eso, pues nosotros poder valorizar o estimar cualitativamente los riesgos asociados. Si no la tienen, pues les sugiero que, o sea, si el cliente no tiene una matriz de riesgo definida, sugiero pues que busquen en algunas normas reconocidas o algunas prácticas reconocidas donde pues ampliamente hay mayor información. Si no cambia, ya va, que va muy rápido, un segundito. A ver, si no cambia el proceso, ¿cada cuánto tiempo puedo realizar una revisión del HACCP? Saludo desde Perú. Si no cambia el proceso, lo que debemos tener cuidado es con, a veces los cambios no son tangibles, no lo podemos ver. A veces los cambios son porque los operadores pues hacen cambios en la manera o en los procedimientos de hacer una actividad porque creen que así es mejor y se saltan algunos pasos en los procedimientos. Hay algunas organizaciones que dicen que deben ser actualizados cada 5 años. Yo creo que eso va a depender de las modificaciones que hay en la instalación. Si no las hay, va a depender de la cultura o de trabajo del personal que desarrolla las operaciones. Por aquí preguntan qué diferencia hay entre HACCP y CHACCP. Ah, cierto, no lo respondí al principio. El CHACCP está básicamente relacionado con los sistemas de control. El HACCP sí es algo más genérico o algo más completo. Son dos muy buenas técnicas. El CHACCP es específico sobre el sistema de control que pues obviamente hace vida dentro de la ingeniería. ¿Qué más tenemos por aquí? El webinar sí queda grabado. Nosotros lo vamos a subir en su debido momento y vamos a avisarlo por nuestras redes sociales. En una parada de planta, un HACCP es requisito indispensable. Debe analizarse dentro del HACCP la parada de planta, porque hay algunas actividades específicas o algunos procedimientos distintos, pues obviamente a la operación rutinaria. Y esos pasos, esos procedimientos deben ser revisados. Incluso hay algunos estudios específicos sobre los procedimientos de parada de planta, sobre procedimientos, por ejemplo, de regeneración de un catalizador, y hay estudios de seguridad que se hacen específicos a los procedimientos, a ver si eso, saltar u obviar algún paso, pues pueda incurrir en una desviación de proceso. Cuando se evalúa el riesgo a través de una matriz, el nivel de severidad se asigna a la consecuencia. Ahora bien, la probabilidad se asigna a la causa, o al par causa-consecuencia. La probabilidad se asigna a la causa, la frecuencia es sobre la causa, sobre lo que origina realmente el evento. Cuando incluimos o pensamos en la consecuencia para asignar una probabilidad, estamos de alguna manera considerando que las barreras van a operar de forma efectiva. Entonces, no estamos dando la probabilidad o la frecuencia al riesgo inherente del proceso. El riesgo inherente del proceso es el riesgo inicial, causa, consecuencia, frecuencia de la causa, magnitud de la consecuencia, el riesgo inherente, sin considerar las barreras. Si hablamos de par causa-consecuencia en probabilidad, estamos hablando de otra cosa. Quedo en espera de las positivas. Perfecto, el video en YouTube, sí, cierto. Se envía por nuestro canal. 2 consultas. 1, número máximo de cantidad de personas en un HACCP para que sea manejable. Nosotros recomendamos que no sean más de 6, 8 personas, además del líder y el secretario. Básicamente los que normalmente participan, o el número, por nuestra experiencia, el número que participa de forma efectiva en un estudio de HACCP está entre 4 y 6 personas. Sin embargo, siempre es requerido que, siempre hay algunas personas que son de participación eventual que se necesitan de forma constante.
en el HAZOP. ¿Alguna recomendación del HAZOP virtual? Por ejemplo, tener 2 monitores para el participante, uno para el HAZOP y el otro para la información. Sí, sería lo ideal tener dos pantallas, una donde el operador el grupo de trabajo pueda ver la hoja de registro del HAZOP, y sería ideal pues tener otra pantalla donde se pueda visualizar la información, los planos, los diagramas de tubería, los nodos, etc. Si no se tiene, pues debe considerarse en la planificación, pero no es, digamos, mal de morirse, por decirlo de alguna forma. ¿Alguna plataforma recomendada? Bueno, nosotros utilizamos Zoom, esta misma plataforma es muy buena, realmente. Tenemos que utilizar unas plataformas que sean o que no requieran tanta velocidad de conexión para que se pueda transmitir la información. Skype considero que es algo pesado, particularmente, en opinión personal. ¿Qué estrategias se pueden usar para el HAZOP online? Creo que se refiere a estrategias para mantener la participación activa del personal. Saber identificar quiénes están participando y quiénes no, y en el momento que identifiques quién no está participando, poder involucrarlo en las discusiones que se están haciendo. Esa es la manera más fácil, más práctica para poder incorporar a todo el personal en las discusiones. Realizar un webinar de claves de éxito para el análisis de riesgo para la metodología What If. Ok, vamos a considerarlo, a ver si lo podemos a futuro incluir en nuestro set de webinar. Gracias. Quería consultar cuál es la mejor forma de definir los nodos. No, Eduardo, no hay una receta para la definición de nodos. Lo importante sobre la definición de nodos es que esa sección que se limite tenga una intención de proceso. No es que vamos a definir un nodo por una sección de tubería en específico. O ¿qué otro ejemplo? O bueno, porque voy a definir el nodo entre la tubería del tanque, descarga del tanque hasta la succión de la bomba. No, vamos a darle un sentido a el sistema que estamos definiendo, y si eso nos logra tener alguna sentido, valga la redundancia, sobre la operación, pues pudiera ser un nodo. No hay una receta sobre eso, no hay una receta realmente. Mientras más complejo sea la instalación, pues seguramente los nodos serán un poco más largos y más complejos. Mientras más pequeña sea la instalación, eso nos va a permitir dividir en mucho más nodos nuestros sistemas pequeños. Pero básicamente es eso. No hay una receta sobre la definición de los nodos. Por aquí pregunta, reemplazo de tipo de válvulas en pozos de producción, sin modificar condiciones de proceso. Reemplazo de tipos de válvula en pozos de producción sin modificar condiciones de proceso. ¿Requiere HAZOP o se puede descartar? No, no necesariamente requiere un HAZOP. Esto pues entiendo que no es un reemplazo 1 a 1. Si es un reemplazo 1 a 1, no necesita estudios de riesgo más allá del estudio de seguridad para poder hacer la actividad. Si la válvula es diferente, pues se tiene que hacer el análisis correspondiente o específico sobre los modos de falla de esa válvula, y se puede hacer a través de un What If o un HAZID o algún estudio pequeño, ya que el cambio es muy pequeño como para hacer un HAZOP. Creo que fueron respondidas la mayoría de las preguntas. Disculpen si obvié alguna. Muchísimas gracias a todos por participar. Los esperamos la semana que viene. Agradecido por sus felicitaciones. Recuerden, la semana que viene estaremos hablando de Bowtie. Bowtie, que digamos que está en boga actualmente en el mundo. Vigencia de un HAZOP. Si, Giancarlo, si las operaciones si los procedimientos no cambian, si no existen modificaciones en la planta y todo se mantiene como corresponde, la vigencia va a depender básicamente de lo que tu organización ha establecido como tiempo de actualización del estudio. Saludos a todos, Indira, Edgar, muchísimas gracias a ustedes, Miguel, Javier, muchas gracias, que tengan un feliz día.
y estamos en contacto. Estamos a la orden en todas nuestras redes sociales para cualquier consulta adicional. El diplomado online aún no lo sabemos, pero estamos trabajando sobre ello. Próximamente esperamos tener fecha y lo estaremos anunciando por nuestras vías. Seguro, enviaremos la presentación. Muchísimas gracias a todos, bendiciones para todos ustedes también. Cuídense.